Empezamos con los grupos. Teníamos una información del grupo de ILP. Esto es muy rapidito. Este jueves ya empezamos a la recogida de firmas con una mesa que convocamos a la Junta Municipal y hemos decidido que por el momento mantenerla los 4 jueves de junio. Con lo cual, los 4 jueves de junio estaremos de 11 a 1 y de 7 a 9 en el intercambiador de Pavones, metro intercambiador de autobuses de Pavones. Llevamos más de 500 firmas recogidas y si hay más gente que se anima a ayudarnos con las firmas, pues más firmas recogeremos. Estamos como 3 personas por la mañana y 3 o 4 personas por la tarde. Si algunos animáis a venir los jueves a ayudarnos a recoger firmas, conseguiremos más. Contaros que la semana pasada había 4 desahucios planificados y los 4 tuvieron éxito, con lo cual se paralizaron 4 desahucios y que la semana que viene hay otros 4. Por si alguien se anima. Hay uno en Entrevías el lunes y 3 el miércoles en Entrevías, Villaverde y Carabanchel. Toda esta información con la hora de cita, la dirección del desastre y demás lo tenéis en www.afectadosporlahipotecamadrid.net. Y la última cosa es que mañana hay una cacerolada que se ha circulado por todas las asambleas, Sol, Asamblea de Vivienda, etcétera. Bankia es nuestra, mañana domingo a las 12 de la mañana en la plaza de Lavapiés. Cacerolada contra Bankia. Y si hay alguien que no haya firmado todavía y quiera firmar, estoy aquí. ¿A qué hora eran lo de por la tarde? De 7 a 9. De 11 a 1 y de 7 a 9. Vale, tenemos otra información de comunicación. Pues nada, muy rapidito, que tengo yo los bonos del periódico, que cuando acabe la asamblea, si queréis algunos bonos, os acerquéis a mí o los dos. Simplemente sí. Vale. No sé si hay alguna información individual. ¿Abrimos turno para informaciones individuales? No hay. Recuerdo que no hay turno de varios. Si alguien quiere comentar algo, quizá es ahora. Vale, yo, si puedo, sí comentaría para los que no habéis estado esta mañana que la charla coloquio sobre Bankia y sistema financiero, que la charla sobre Bankia y el sistema financiero en general y pues ha estado bastante bien de asistencia. Algunos han dicho entre 100 y 125 personas. La mitad o más no eran del 15M, era gente normal. Somos anormales. Está bien. Era una ironía. Bueno, pues eso, que el que ha venido además el ponente, aparte de saber mucho, es que lo explica muy bien y muy claro. Entonces, pues yo creo que hay que felicitarse por ello. Vale, muy bien. ¿Alguna otra información individual? Nos pasamos a las propuestas. Teníamos una propuesta de coordinación. Muy buenas. Voy a poner así. En coordinación se estuvo hablando fundamentalmente en la última reunión el tema acerca de la caja de resistencia. Es un tema que en la última asamblea se trató así por encima y creíamos que era muy importante concretar. No se habló tanto de cómo recaudar ese dinero, puesto que ya teníamos ciertas ideas y creo que es algo que todavía hay que seguir concretando, sino de dónde se iba a guardar ese dinero una vez haya sido recaudado. Se plantearon varias posibilidades, entre ellas bancos como Triodos, no sé si lo conocéis, banca ética o cívica, ética, ¿no? Cívica no. Ética, no, la cívica no gusta. La cívica no. Entonces, como formamos una asamblea, bueno, vamos a ver, la propuesta es la siguiente. Partiendo de que estaba la posibilidad de bancos como Triodos y tal, decidimos lanzar esta propuesta y es
Vamos a ver. Para el almacenamiento de la caja de resistencia se propone, la voy a leer porque no quiero salirme de lo que es el guión. 6 personas elegidas en la asamblea, elegidas por consenso en cada grupo de trabajo y comisión, y posteriormente la asamblea. Esto es, cada grupo de trabajo y comisión consensuaría qué persona va a almacenar este dinero. Una vez haya consensuado cada grupo de trabajo y comisión una persona, se vendrá a la asamblea y se reconsensuará para que todo el mundo esté de acuerdo. Estas 6 personas serán las encargadas de guardar hasta un límite de 500 euros con el fin de que no se vea ninguna de estas personas con una gran cantidad de dinero. Las cuentas serán transparentes en todo momento, pero no se sabrá qué persona tiene qué dinero. Esto es, imaginemos que ya conocemos a las 6 personas que van a almacenar el dinero de la caja de resistencia. Entre ellas se organizarán para almacenar este dinero, pero no sabremos si yo soy una de esas 6 personas, no sabréis si yo lo tengo, o lo tiene el compañero, o lo tiene la compañera. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, Vale. anónimo. Vale. Y bueno, transparencia absoluta de todas las cuentas entrantes y salientes. Y por el último punto, con el fin de mantener el control del recaudado, se establecerá un orden determinado para el almacenaje. Solo cuando una persona tenga un bote de 500 euros empezará a almacenar a la siguiente. Esto es, entre las 6 personas que ya se han organizado para conseguir y almacenar ese dinero, lo que no se quería era que una de esas personas tuviese 20 euros, otra tuviese 30, otra tuviese 40. La primera persona que empieza a almacenar ese dinero tendrá hasta 500 euros, una vez coja ese límite, pasará a la siguiente persona. ¿Me he explicado? Sí, muy claro. Vale, pues en esencia es eso. 6 personas elegidas por consenso, primero en grupo de trabajo y comisión y luego en asamblea, que tendrán hasta un límite de 500 euros y que será de manera ordenada. Cuando la primera persona tenga 500 euros, pasará a la segunda. Siempre con total transparencia, y lo único que no será a la vista de la asamblea es qué persona tiene qué dinero en cada momento. Y ya está, esa era la propuesta. Vale, pues entonces, igual hay turno de palabra para dudas. Abrimos un turno, antes de, o la reformulo y luego abro el turno. Se abre el turno, o sea, reformulo. Se abre directamente el turno. Santiago. Una pregunta solo, ¿eh? Las aportaciones son voluntarias y la cantidad, la que cada uno quiera. Esta propuesta solo está pensada desde el punto de vista de almacenaje de caja de resistencia. No tiene nada que ver en un principio con la manera en la que se recaudará ese dinero. Esto ya se trabajará en reuniones posteriores. Se había hablado de eventos, pequeñas fiestas o algo así, pero bueno, esto ya estaría fuera de lo que es la propuesta actual. Cristian. Vale, yo simplemente porque no me ha quedado claro lo de la referencia a la cuenta al principio, de lo de triodos y tal. ¿Por qué se hacía referencia? Creíamos, y los compañeros y compañeras del grupo de trabajo, de la comisión de coordinación, que me corrijan si me equivoco, pero en un principio se creía que se podía almacenar este dinero sin hacer uso de los bancos. En un principio creíamos que los bancos eran completamente necesarios. Ahora nos empezamos a dar cuenta que podemos trabajar fuera de los bancos, y en este es uno de los casos. Se había pensado en un principio hacer una cuenta en triodos, pero se dijo, ¿por qué no podemos almacenar nosotras el dinero en nuestras casas? Y así quedó. Vale. Luego, si queréis más información acerca de lo que supondría en tener todo este dinero en el banco, pues... Oscar. No, era lo mismo que mismo. la pregunta. ¿Más preguntas? Gloria. Doy por supuesto, tratando de conservar el anonimato de esas 6 personas,
doy por supuesto, me imagino que lo habré entendido bien, que las 6 personas sí que son cómplices. Quiero decir, si ahora resulta que le toca a Ricardo tener los 500 euros y estamos 6 en el rollo, esos 6 sí que lo sabemos. De los 6 es de donde no va a salir. No sé si lo he entendido bien o no, porque si no podría ser de uno en uno, me refiero. Si lo tiene primero Ricardo y luego se lo va a pasar a Iván, solamente lo saben ellos dos. Cuando Iván lo deje y te lo pase a ti, lo sabrían 3. Pero los 6 lo van a saber. No sé si me estoy explicando. Las 6 personas que salgan por consenso, primero en grupo de trabajo y comisión y luego en asamblea, la idea era que se organizasen entre ellas, que formasen, bueno, no necesariamente un grupo de trabajo, pero que sí que se reuniesen para ver, siempre teniendo en cuenta que los consensos que hemos tenido aquí, para ver cómo se van a organizar entre ellas. Simplemente es eso. ¿Cuál va a ser la primera persona en almacenar ese dinero y qué orden se va a llevar? Eso ya está un poco más al margen de lo que sería la asamblea, porque creemos que no es un tema específicamente de almacenaje, sino de logística. Vale. ¿Hay más dudas? ¿Comentarios? Vale, pues... ¿Cómo se administra la ¿Cómo se cuenta? administra? La propuesta concierne únicamente a la forma de almacenaje. Lo repito un momento para ver si hay consenso. Vale, Bueno. a ver, Miguel. Que entendemos que cualquier movimiento de dinero hacia afuera de esas 6 personas tiene que pasar por la asamblea. Por supuesto, esto también se había planteado en la reunión. No es específicamente la propuesta, pero efectivamente ha de decirse. Toda la entrada o salida de dinero va a ser perfectamente transparente a la asamblea siempre. Lo único que no va a ser transparente para la asamblea, porque creemos que violaría la intimidad, muchas comillas he puesto ahí, pero bueno, no sería bueno para la persona. Lo único que no va a ser transparente es qué dinero tiene qué persona en cada momento. Lo demás, entradas y salidas, maneras de recaudar, a dónde va ese dinero, todo va a ser consensuado, por supuesto, por la asamblea y eso. O sea, las salidas de ese dinero van a ser consensuadas por la asamblea. Oscar. De una cosa, yo creo que de la caja de asistencia llamamos una asamblea y quedamos en que todo el dinero que se recaudara sería mediante eventos que organizáramos y demás. Y también se consensuó, yo creo, que cuando se usara ese dinero, cualquier caso que se diera, se consensuaría en la asamblea. Yo creo que eso ya lo teníamos hablado de antes. Toda esa parte, yo creo que eso ya estaba de antes. A ver, un momento. Voy a decir la propuesta, vamos a ver si hay consenso y pasamos a los posicionamientos. La propuesta consiste en que el dinero que recaudemos para la caja de resistencia lo almacenen 6 personas. Cada una de ellas procederá de un grupo de trabajo o comisión que posteriormente se consensuarán en la asamblea. El dinero que entre y salga será consensuado por la asamblea. Serán transparentes todas las cuentas, excepto el nombre de cada persona con la cantidad asociada. ¿Hay consenso? ¿Algún disenso? No lo veo, pero no bloqueo. Vale, pues tenemos consenso. Vamos a pasar a... De todas formas, viendo que todavía quedan ciertos puntos en el aire, creo que, otra vez corregirme si me equivoco, pero creo que en las próximas reuniones de coordinación se irán cerrando todas esas pequeñas cositas que están en el aire, así que el lunes a las 8 se ha quedado aquí para seguir comentando acerca de eso. A ver, una cuestión, igual debía haberlo dicho al principio cuando he recordado los signos. El formato de la asamblea de hoy consiste en las informaciones de grupos individuales, propuestas de grupos individuales. Cuando acabemos esta parte,
vamos a dedicar unos 20-30 minutos para trabajar en las distintas propuestas. Entonces, a lo mejor puede surgir algo de la gente que le interese profundizar en esta propuesta, se pueden poner a hablar y luego al final que haremos una apuesta en común y luego aparte quedarán más flecos que iremos trabajando en las reuniones de coordinación. De momento lo que ha quedado consensuado es cómo almacenarlo. De hecho, bueno, pasamos a una propuesta de la moratacleta que quizá está relacionada. Bueno, como sabéis, el jueves penúltimo de cada mes sale la moratacleta y da la casualidad de que este mes hacemos un año, ¿vale? Y entonces, bueno, como ocurrió inicialmente, que el año pasado también pues se hizo publicidad sobre la cultura toma la calle, esta vez haremos lo mismo, con la cultura retoma la calle. Y habíamos pensado varias cosas. Bueno, primero lucirla un poquito más, que se nos está volviendo un poco el tema así de un poco de pues, con globos y un poco bonito. Y luego lo más importante, y es un poco por lo que hacemos esta propuesta, es pues bueno, el acabar en la Cuña Verde. Teníamos intención de acabar ahí porque es un sitio así un poco aislado y tal, y bueno, y que hemos hecho varios eventos ahí, importante para la asamblea. Y entonces ahí y ya, pues eso, mediante llevar un tema audiovisual con alguna pantalla proyectando fotos y tal, y a la vez pues también pues eso, llevar comida y todo tipo de cosas que puedan servir para empezar esa caja de resistencia de la que estábamos hablando. Entonces, bueno, pues la propuesta es esa, o sea, si estáis de acuerdo, empecemos ya con esa caja de resistencia. Desde este evento que puede, bueno, que ya se está haciendo en otros lugares, vamos, en otras asambleas, que últimamente pues siempre que acabamos la bicicrítica siempre es en algún centro social por algún motivo de este tipo, y entonces pues bueno, pues queríamos proponer y pedir apoyo también, porque lo que tenemos que seguir hablando es como qué cosas son las que nos van a generar ese dinero, de qué manera, si sale a voluntad, si vas a poner precio, y bueno, y un poco cómo coordinarnos, ¿no? Porque la moratacleta, todos y todas los que participamos, pues estaremos en bici, y entonces pues tendrá que haber un grupo de apoyo detrás, o al revés, que dejar nuestras bicis y que haya gente que vaya en la moratacleta y que nosotros estemos al final con la pantalla y todas estas cosas, o bueno, todavía quedan flecos. Habíamos pensado un día para quedar, ¿no? Para a lo mejor hablar de esto, pero como luego después va a haber grupos así como a lo mejor nos podéis dar ideas, y habíamos pensado quizás el jueves, viernes que viene o algo así, para ir dándole más forma, para recabar apoyos, para ver de qué manera. Vale, antes de sacar la consenso, ¿abro turno de dudas? Vale, entonces la propuesta sería, bueno, pues no sé, como tema de ayuda a la participación de este evento, que lógicamente no podemos generar solos ni solas, y entonces pues eso, y luego bueno, pues el plantear que ya empiece esa caja de resistencia, que con este evento sea una manera ya de obtener un poco autofinanciarnos, ¿no? Para este tipo de, bueno, ya sabéis, pues de multas y demás que podéis surgir. a ver, entonces la propuesta sería colaborar con la moratacleta para emplearla como evento de autofinanciación. ¿Hay consenso? Turno. Abrimos turno. La moratacleta es una... Bueno, pues una salida en bici, no sé quién la ha preguntado. Bueno, pues nada, como un evento casual. No, esto no es casual. Un evento en el que se sale con la bici a dar una vuelta, un poco para fomentar el uso de la bici, alejar el tema del coche, divertirse. Tiene muchos porqués. El hoyo, ya soy yo.
Vale, Dani. La propuesta, si no he entendido mal, se ha utilizado la palabra autofinanciación. Esto, autofinanciación puede ser muy relativo. ¿El qué? Sacan pasta, que no sé. Sacar dinero para X fines. En principio pasta de resistencia, pero a lo mejor hay que definir eso, ¿no? Claro, o sea, a ver, mismamente, o sea, sobre todo era para temas, pues Para todos, por favor. pues eso, que o sea, en principio surgió por el tema de, bueno, pues que está habiendo identificaciones, pues tanto Sol como el Edificio Piquete, y todas sabemos que en un momento dado pues van a venir multas o historias. Y entonces pues bueno, como Crítica ya funciona así, o sea, está funcionando así, siempre se termina en algún sitio, siempre hay un porqué de las cosas, y pues bueno, pues nos parecía que jolín, junto a un año, al aniversario de la Morataquita, pues podía estar bien el empezar ahí. Miguel. Sí, la primera iba por ahí, pero supongo que se consensuará hacia dónde va el dinero, entonces... Y la segunda es también, si esto que se ha dicho de métodos de financiación también, o sea, el cómo se va a gestionar luego, si se vende, si no se vende, si hay botes y tal, eso pasa por aquí también, suponemos. Podéis dar idea. Bueno, ideas, ¿no? Lo que podemos hacer es lo mismo, como ahora vamos a emplear un rato a hablar de cada una de las propuestas por grupos, a quien le interese profundizar en ese tema que se acerque. ¿Más turnos? No hay más turnos. Repito un momento la propuesta porque igual lo de autofinanciación lo cambio por caja de resistencia, que creo de hecho que era la idea. Colaborar con la Moratacleta para crear el evento como método de extraer dinero para la caja de resistencia, que se irá consensuando luego en qué lo empleamos, y también se consensuará cómo obtenemos ese dinero, precios, la voluntad, además. ¿Hay consenso? ¿Algún disenso? No lo veo, pero no bloqueo. Vale, pues tenemos el segundo consenso de la tarde. A ver, bueno, es individual, lo he hablado ya con más gente y tal. Se trata de una herramienta que se llamaría Moratalá Recicla. Entonces, esto es básicamente una cosa que ya existe, pero adaptada al barrio, que todos y todas tenemos cosas en casa que no necesitamos y que pues, nos ocupan espacio y daríamos, pero no nos hemos decidido darlas. Y luego pues también tenemos cosas que necesitamos y que decimos, bueno, pues lo compro porque no sé de nadie que le sobre, pero seguramente que hay gente que le sobra y lo podría dejar, que no lo usa. Entonces es una manera de llevar eso a la práctica, que se trata de hacer como un Google Group, una lista de distribución o un grupo de correo, como los hemos estado usando en comisiones y grupos. Por si alguien no lo conoce, tú te suscribes a eso, entonces cuando tú mandas un mail le llega a toda la gente que está suscrita, ¿vale? Esa es una lista de distribución. Entonces en esa lista de distribución, ¿qué puedes mandar? ¿Que necesitas algo? Dice, por ejemplo, yo necesito, no sé, me apetece tocar la guitarra, necesito una guitarra. Y entonces la gente, si alguien tiene una guitarra que no usa y que dice, pues mira, pues le vamos a dar un uso, pues le escribe y dice, pues yo te doy mi guitarra. No hay dinero de por medio, tú das porque te sobra, ¿vale? Eso sería un ejemplo, yo necesito algo y lo pido a la lista. Luego el otro ejemplo es yo doy a la lista, que yo escribo y me sobra en casa una batidora y escribo a la lista y digo, ofrezco una batidora al que la quiera. Entonces te puede contestar una o varias personas. En ese caso, el que ofrece decide a quién se lo da. Si han contestado 5 personas interesadas, yo quiero la batidora, pues le
podéis coger y dársela al primero que ha escrito, o hacer un sorteo, o el que da la cosa decide el criterio para darlo, ¿vale? Pero ya en privado. Lo que se entera todo el grupo es lo que se ofrece y las necesidades. Entonces no es trueque, porque es darlo, no hay dinero y es eso, simplemente. Habría que hacer un grupo de correo, eso lo puedo hacer yo, y luego pues publicitarlo a través de la Comisión de Comunicación, en la web de la Asamblea, en Facebook, y bueno, se pueden hacer octavillas y tal para que salga también de la Asamblea y la gente pueda compartir. Esto que os digo ya existe, bueno, en muchas partes del mundo, pero en concreto hay una que se llama Madrid Recicla. Yo llevo apuntado hace mucho tiempo y funciona muy bien, pero le he visto una pega, porque digo, bueno, a lo mejor no hacía falta Moratalaz Recicla, si ya está Madrid Recicla. La pega que le he visto es que a veces yo tengo una necesidad, a lo mejor algo sencillo, unos cascos de MP3, y digo, pues me lo compro, seguro que a mucha gente le sobra. Lo escribo y a lo mejor el que me lo ofrece vive en Las Rozas. No, evidentemente no compensa que me vaya a Las Rozas para cogerlo. Entonces se trata de hacerlo más local para que además nos ahorremos en transporte. Igual me dejo algo, si tenéis cualquier duda me decís, y la propuesta es crear eso, y ya la siguiente asamblea ya se diría cuál es el enlace para apuntarte, ¿vale? Entonces, ¿lo saco a consenso? Pues ya está. Sí, ya no. Ah, vale, turno de duda. Empezamos con Cristian, mientras Galo recoge otros turnos. Nada, solamente era la cosa de que pensando sobre este tema, más o menos cuando lo comentó, que yo creo que también sería posible, sería factible para que también lo consideremos, porque esto está bien pensado a lo mejor para meterlo en web, estaría muy bien para tenerlo en web. Entonces está también Moratalaz Activa, que está ahí más o menos hecho, que no termina de ponerse en marcha y tal, que igual, vamos, yo en principio me ofrecería, y con quien sea, para desarrollarlo como a lo mejor como un apartado de Moratalaz Activa, que se llame eso, Moratalaz Recicla como apartado, y tratar de hacerlo así, aparte de la lista, que la lista se puede poner en marcha muy rápido, y para que igual dentro de un par de meses a lo mejor pues esté también en web y ya está. Irene, sí, me encanta la idea, pero me gustaría agrandarla, no sé muy bien cómo, pero a lo mejor dando un espacio en el que todas metamos ideas de cómo reciclar cosas que ya tenemos en casa. En plan, necesito una maceta y no me hace falta pedir una maceta porque a lo mejor puedo reciclar una huevera. Es ir subiendo ideas entre todas, ir subiendo fotos, que lo haga más dinámico y más atractivo, pero que también es otra forma de reciclar que yo creo que es complementaria a esta idea. Respuesta a eso, ¿vale? Como funciona Madrid Recicla, es que la gente pide, necesito, ¿cuál es el ejemplo que has puesto? Una maceta. Necesito una maceta. La gente que contesta, yo he pedido cosas, la gente me ha contestado, no siempre me dice, yo tengo una maceta para ti, sino que me dice muchas veces, pues háztela de esta manera. Te lo dice ya en privado para no llenar la lista, me dice, ¿qué te parece si la haces? Por ejemplo, yo pedí para hacer un baúl de disfraces, y la gente, más que escribirme para ofrecerme disfraces, me ofreció ideas muy sencillas para hacer disfraces con cosas que todos tenemos en casa. Entonces, yo creo que ya está inmerso tu idea dentro de la lista. ¿No hay más turnos? por aquí no habías pedido. No hay más turnos. Vale, entonces la propuesta quedaría en... Perdón, es que no me he enterado. ¿Si es abrir un Google Groups o si es incluirlo en Moratalaz Activa? Las dos. Bueno, crear el Google Groups, que es la herramienta esta de Moratalaz Recicla, con vistas a incorporarla más adelante en una reactivación de Moratalaz Activa. Vale. Entonces la propuesta es crear un Google Groups para participar en Madrid Recicla, que es un sistema de intercambio libre. Moratalaz Recicla, que es un sistema de intercambio libre, y cuando sea posible la Comisión de Comunicación... No es intercambio.
No es intercambio, es yo no lo necesito y doy. Ya. Vale, o sea, es gratis. Es que por eso se llama libre. Vamos, yo cuando lo leí, bueno, pues dar de dación, un sistema de dación libre, que cuando se pueda se incorporará a Madrid Activa, a Moratalaz Activa. ¿Hay consenso? ¿Algún disenso? No lo veo, pero no bloqueo. Vale, pues tenemos consenso y esta propuesta, si os parece, se trabaja desde la Comisión de Comunicación, que será más fácil, más que aquí, ¿verdad? Vale, pues nada, más propuestas individuales. No hay más propuestas, ¿sí? Vamos hablando. Vale, pues entonces pasamos al trabajo en grupos de las 3 propuestas que se han hablado. Si os parece, aquí la caja de resistencia, allí la moratacleta y allí la propuesta de políticas. Y luego estamos 20-30 minutos y luego hacemos la puesta en común. Que lo que decía antes es que no es blindado lo que se hable en los grupos. Luego, claro, hay que compartirlo y consensuarlo en cualquier caso. Y posteriormente será el debate de sanidad. A sanidad, hay debate. De la gestión o la potestad de esas 6 personas en concreto es a decidir qué persona, el orden de las personas, pero no pueden hacer virguerías con el dinero, ahora yo, ahora tú, ahora se me ha ocurrido una forma mejor, etcétera, etcétera. Como ya hemos hablado, todo debe pasar por asamblea, tanto el dinero que entra como el que sale. Se ha hablado de un mecanismo mensual de revisión de las cuentas y de exposición de cómo está el dinero, también para tenerlo controlado. Y luego se ha hablado de hacer un protocolo de utilización de ese dinero, de gestión de la caja de resistencia, con temas como la previsión de eventos, para que no nos pillen todo, por ejemplo detenciones que pueden ir de un día para otro. Y en la misma línea, mecanismos de urgencia, si de repente hace falta más dinero o hace falta el dinero de inmediato, pero no se hace nada, solo se ha hablado, se concretará. Y luego ha habido más deliberación sobre el perfil de la gente que se encargue de esto, si alguien ve necesario que tenga un perfil, por ejemplo, que tenga un vínculo con la asamblea, o sea, otra persona de vínculo con la asamblea para, por ejemplo, si detienen a una persona que da la casualidad de que tiene 500 euros en su casa. O se ha hablado de personas pasando por dificultades económicas, sí, no, por experiencias pasadas, personas a las que se consideren responsables, entre comillas, de la gestión del dinero o capaces de esa gestión. Y se ha hablado de personas veteranas, por decir, bueno, esto me lo invento yo, personas que lleven en grupo de trabajo trabajando desde hace tiempo, no tanto por la confianza que puedan dar, sino por el hecho de que ya son personas que con una certeza no se van a ir en 2 semanas porque estén aquí para probar. Y en cuanto a cómo recaudar el dinero, se ha hablado en principio sobre si recaudar hasta los 3.000 euros y luego hablar también sobre recaudar por encima de esa cantidad o espontáneamente o en momentos concretos, y en concreto sobre cómo recaudarlo en general, que no se reciba dinero de instituciones en ningún caso, y luego ha habido cierto debate sobre si se puede dar dinero de forma voluntaria e individual. Entonces, ahí lo que se ha planteado es una especie de balanza entre gente que por cualquier motivo no puede asistir a sitios donde se recauden los dineros, tales como eventos, fiestas, etcétera, etcétera, que de alguna forma sería lo propio que pudieran dar dinero sin más, toma dinero para la caja de resistencia. Pero a la vez se ha planteado la idea del dinero como una cosa que inmediatamente conlleva una deuda, es decir, yo doy esto, me quito de historia, yo ya estoy participando de esta forma con dinero, corrígeme si me equivoco, yo ya estoy participando con dinero de esta forma, y de hecho eso me legitima un poco así, entre líneas, entre bastidores, a tomar las decisiones, a hablar y hombre, yo he puesto dinero. Entonces hay como un poco de debate, todavía no se ha cerrado nada sobre si
se puede dar dinero así de forma voluntaria individual, de repente toma tanto. Entonces, al respecto de eso se ha hablado de un tope, es decir, que no se puedan dar más de X euros. Viene aquí el capitalista de la asamblea y dice, toma, 3.000 euros. Y también se ha hablado sobre el anonimato, es decir, tratar de generar un mecanismo de anonimato, para dar ese dinero, de tal forma que no vincula tanto como si yo, que quiero dar 60 euros, me tengo que acercar a Larry, que es una de las personas, toma Larry, 60 euros. Entonces ya Larry sabe que yo le he dado y yo sé que... De una manera anónima y con un tope. Pero no se ha acordado. Se ha planteado la posibilidad de que los grupos de trabajo también pudieran recaudar dinero por sí y luego darlo a tasa de existencia. Y ya... Pero son todos debates abiertos. No sé si hay alguna duda, pero vamos, como está abierto, los lunes se seguirá trabajando en coordinación. ¿O alguien quiere hacer aparte un comentario? Vale, pues... Moratacleta. Pues, a ver, igualmente hemos hablado de la forma de recaudación, de si, pues eso, íbamos a poner un precio, o si iba a ser un sistema de aportación libre. Y bueno, pues nos gusta en principio más el sistema de aportación libre, pues porque es completamente distinto a lo que vivimos diariamente, porque, no sé, en principio nos da un poco más de confianza, o sea, está más basado en la confianza, luego la gente pues que ponga pues eso, sus platos y tal, pues joder, pues no sé, luego se recompensa, se ve ese cariño, se ve, no sé, es otra manera de ir contra lo que está impuesto, ¿no? Luego, hemos hablado de las listas de necesidades, porque sí que son un poco de cosas. Y bueno, pues de la comida, pues hemos estado comentando pues, que estaría bien que cada uno un poco aportara, llevara lo que quisiera en cuanto a comida, y que no quisiera aportar comida porque no le apetezca cocinar o no pueda tal, pues que lleve bebida. Y que estaría bien que no fuera incompatible traer comida y aportar al bote, o sea, que traer ahí un plato o yo que sé, una Coca-Cola o lo que sea, y igualmente pues si estás cogiendo de otras personas otros platos, porque que estaría bien, ¿no? Que se aportara igualmente, que no eximiera, ¿no? El de, me he traído comida, pues ya, ¿no? Porque en el fondo vamos a estar todas y esperemos que mucha más gente, ¿no? Pero bueno. Necesidades pues como de neveras para tener la bebida fresca, entonces bueno, ya lo iremos diciendo, pero bueno, pues sí que seguramente sea necesario que tenga nevera en casa, pues la traiga, aunque luego la rellenemos con hielo y eso, pero que por lo menos así como esa necesidad. Luego pues eso, música y audiovisual es como otro grupo que más o menos ya está encaminado. También hemos hablado de la limpieza, claro, que tiene que quedar todo limpio, pues eso, bolsas de basura, todas estas cosas para... Y también pues un poco de cómo repartir la comida, ¿no? Que hemos dicho que estaría guay que fuera comida pues, yo qué sé, tipo empanadilla, tipo algo, que es un trozo de tortilla, que no necesitara cubiertos, que no necesitara platos de plástico, incluso a lo mejor decir o hacer un llamamiento que la gente traiga un tupper, unos platos, o así, un poco para no generar residuos. Y bueno, y ya como último pues hemos dicho de reunirnos el sábado que viene después de la asamblea, pues eso, para concretar todas las cosas que nos faltan, como quedar a la hora, horarios, porque claro, la Moratacleta es a las 8:30, luego tenemos que estar ahí sobre las 10 o 9:30, entonces bueno, pues para ir, tiene que haber como dos frentes, ¿no? Uno que esté dirigiendo la Moratacleta y otro que esté ayudando y un poco coordinando todo eso. Y nada más. ¿Ahora no habéis dicho? El sábado que viene nos reunimos al final de la asamblea, por si alguien quiere aportar más, o incluso ahí sí que haremos una lista de, perdón que se me había olvidado, como una lista de un poco dirigida de la comida más o menos, para que no, yo qué sé, pues no sé lo que se nos ocurra. Una pregunta simplemente para la agenda. Entonces, doy por fin la hora a las 2:30. Sí. Vale, comentarios. La fecha solo, que es el tercer jueves o... Sí, el día 21. Tercer jueves. ¿Alguna otra duda o comentario? Vale, bueno pues las personas que han tomado notas en cada uno de los grupos, que no se les olvide pasárselas a José Luis, que está tomando acta.
para que quede recogido, excepto lo que hemos comentado antes. Y pasamos directamente al debate de sanidad. Vale, ¿empezamos? Empezamos. Bueno, vamos a intervenir con miembros del grupo de trabajo de sanidad. Nos hemos resumido cada uno de los capítulos y vamos a intentar ser muy breves pero es un poco largo. Bueno, vamos a ser muy breves. Como titular inicial, o sea, con esta ley 16.000/2012 se quita se anula la universalidad, porque antes era con los impuestos que teníamos tarjeta, ahora es la Seguridad Social la que permitirá con una tarjeta especial quien usa la sanidad a través de la Seguridad Social. Esto es como titular, o sea, se ha quitado de España la universalidad. Vale. Entonces, ya empiezo. Antecedentes, pues decir algunas cosas porque las demás las tenéis en los papeles y de ahí sacaremos las preguntas. Sacaréis. El sistema sanitario público es insostenible. Eso se ha dicho continuamente para llegar a esta conclusión. Mentira. El gasto, que no diría gasto, sino inversión de la salud en España es 28,6 por debajo de la media de Europa. Es mentira que sea insostenible. Nuestra presión fiscal es el 34% frente a la presión media fiscal de Europa, que es el 44%. Estos datos son importantes porque son los que van o no a pagar los servicios públicos. El fraude alcanza, sin embargo, cerca de 90.000 millones porque va subiendo de euros anuales. Se acaban de entregar el año pasado 200.000 millones regalados a la banca privada y a los grandes monopolios. Todo esto lo digo para poder contrarrestar los famosos 7.000 millones injustos. La rebaja de los impuestos en España es absolutamente permanente y si faltaba algo está la amnistía fiscal. Hay que quitar los gastos militares, las transferencias de fondos públicos a la Iglesia y a la Casa Real, el abuso de tecnologías especiales, que es mucho más caro, una media muy alta, 23% por encima de la Unión Europea, etc. Los recortes prácticamente los podéis leer y ya casi todos los conocéis. Hay un cuadro que lo explica bastante bien en esos papeles. En lugar de recortes, porque hay dinero, exigimos derogar esta ley de decretazo, derogar la 1597, que todos sabéis cuál es, porque hemos hecho mucha propaganda, la que está claramente justificando la privatización de la sanidad, devolver a manos públicas todo lo privado, construir una sanidad, un servicio sanitario público, universal y de calidad, prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. No se está haciendo promoción de la enfermedad y esto constituye que la sanidad siga siendo cada vez más cara, encima de que es peor. Que la industria farmacéutica sea pública y la eliminación de fármacos inútiles y dosis precisas. Ponemos al final de este primer capítulo lo que ha reconocido la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que se ahorrarían 13.125 millones, no los voy a leer todos, si se cumplieran, si dejaran que se cumplieran con eficacia frente a lo ineficaz que significa este decreto. Y ahora el siguiente compañero, inmigrantes, nada más. Claro, como si quiero que me pase para acá. Compañera. Un poquito más alto. Colectivos médicos estudian obviar la ley y atender a los inmigrantes ilegales. La coordinadora antiprivatización de la sanidad pidió que sigan atendiendo a los sin papeles. Compa, no Corta, se oye. No se oye nada, tesorito.
Colectivos médicos estudian obviar la ley y atender a los inmigrantes ilegales. La coordinadora antiprivatización de la sanidad pidió que sigan atendiendo a los sin papeles. Un atentado gravísimo contra los derechos humanos. Pagan algunos impuestos como el IVA. Se generará un incremento de ingresos hospitalarios que provocará un mayor gasto final. Se incrementarán las enfermedades transmisibles y será difícil su control, tuberculosis, HIV. Las consecuencias de negar la sanidad al inmigrante irregular. El gobierno justifica su decisión en el ahorro de 500 millones de euros del gasto sanitario. Eso tendría... no sería verdad. Por varias razones. Primera, el número de extranjeros que residen irregularmente en nuestro país es enormemente difícil de calcular. Segundo, al no ser atendidos en la asistencia primaria, podría ir muchos de ellos a urgencias. Tercero, la desaparición sanitaria de 150.000 inmigrantes puede generar problemas de salud pública. España es uno de los países desarrollados con mayor número de enfermos de tuberculosis. Ningún ahorro económico compensará el envilecimiento a nuestra sociedad e instituciones. A ver, el copago-repago es la característica más importante de este decretazo porque suprime la anterior condición de gratuidad del sistema, conduciéndolo a la privacidad del mismo. Se revisará periódicamente y se aplicará en diferentes porcentajes, según dicen, en función de las rentas del usuario, lo cual no es cierto, porque los porcentajes dependen de la calificación de los diferentes colectivos, trabajadores en activo, en paro, pensionistas, etc., cuando a veces esto no se corresponde con los ingresos de la gente. Por otra parte, la progresividad del porcentaje resulta vergonzosa en relación con las rentas, sobre todo con los que ganan más de 100.000 euros. Quedan excluidos de esta aportación algunos colectivos, los del síndrome tóxico, pensiones no contributivas, rentas de integración social, parados sin subsidio, derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Existen límites de aportación, pero esto hay que hacerlo adelantado, es decir, cuando uno compra unas medicinas o cuando tiene un transporte no urgente, lo tiene que pagar. Y luego el Estado dice que a los 6 meses regulariza y devuelve, el repago afecta a la prestación farmacéutica ambulatoria, ortoprotésica y complementaria, además de los productos dietéticos. Y se añade a esto una cosa que es muy grave, que es el transporte sanitario no urgente por prescripción facultativa. No paga más quien más tiene, sino quien más se enferma. Los ancianos, los crónicos, los dependientes, personas con problemas de movilidad física son las grandes víctimas de esta reforma. Aguirre defiende el copago farmacéutico y la privatización total de la sanidad. Se aduce la utilización excesiva de las consultas de atención primaria y urgencias, escasez de medios y nula participación y educación ciudadana, dice la señora Aguirre. En la demanda sanitaria de fármacos, pruebas de hospitalización, decide el médico, no el enfermo. No es solo repago, se llama privatización. Los médicos siguen siendo presa de las farmacéuticas. El repago recaudatorio aplica servicios en función de la renta. Bueno, esto ya lo explica. En un estudio USA con vacunas a niños sin copago, se vacunaron el 100%. Y cuando hubo copago, solo se vacunaron el 56%. La reducción de vacunas, hay otros controles de diabetes, atención dental infantil, comida hospitalaria, aparatos respiradores domiciliarios, ligaduras, vasectomías, consejo genético, entre otras. Discapacitados y enfermos son, como digo, las grandes víctimas de la reforma. La ambulancia, acudir a diálisis podría suponer 650 euros al mes, como las quimioterapias, etcétera, etcétera. Con discapacidad menor del 65 estarían sin cobertura sanitaria tras cumplir los 26 años. Cuando hay 2/3 de discapacitados que están fuera del mercado laboral y más del 95% que superan los 26 años.
Hay 3,8 millones de personas discapacitadas en España y en torno a 2,5 millones de personas con discapacidad tienen problemas de movilidad. La verdad es que el tema de los discapacitados no está muy claro en la ley, porque por una parte dicen que a partir de 26 años si son discapacitados, hijos de familiares, no pueden ser beneficiarios si tienen una discapacidad de menos de 65, pero por otra parte, entre los colectivos que dicen que les van a dejar gratis, habla de discapacitados según la calificación, que yo aquí esto no entiendo bien la ley, no sé si quiere decir que los que son, vamos a ver, que tienen pensionistas de invalidez, que son discapacitados también, calificados por otra vía, que esos que no tendrán. La verdad es que la ley, bueno, hay que esperar a la reforma, al desarrollo, que es cuando se concretará todo, y ya se han dado cuenta que han metido la pata en muchas cosas y probablemente que con el desarrollo las mejoren. Sí, en cuanto a la privatización de la sanidad, hay que hacer una reflexión previa, y es pensar que desde los años 73 el capitalismo, la forma de producción de lo que es la producción en sí, la tasa de ganancia, con esto de la globalización de la economía, no da muchos beneficios. El tema financiero tampoco, porque ha petado en los años 80. Entonces, el último reducto de ganancia que le queda al capitalismo son los servicios públicos. Y la privatización de la sanidad y los datos que vienen aquí reflejados amparan el tema de la importancia que para el capitalismo en España tiene la privatización de esta sanidad. La ley 1597, como se ha dicho anteriormente, fue la que ha habilitado que el Sistema Nacional de Salud que tenemos sea privatizado, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Y en Valencia y en Castilla-La Mancha son el paradigma de esta privatización, ¿no? La prestación y gestión de servicios sanitarios podrá llevarse a cabo por entidades privadas en estos hospitales públicos. Se refiere a la limpieza, la hostelería, las guarderías, en fin, todo es beneficio, y en el sentido de que luego la prestación médica veremos cómo sea. Se está diciendo ya que el dar altas contra más pronto mejor va a ir evidentemente en contra de la calidad de la prestación sanitaria, ¿no? La Generalitat Valenciana acaba con la gestión pública de los hospitales. Todos, el 100% ya es totalmente privado, ¿no? El consejero de la Presidencia ha destacado que el modelo sanitario español no da para más. El negocio sanitario y el deterioro en la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, con 11 nuevos hospitales, ya producirán 150 millones de beneficios en 2012.